Bueno, buenas tardes. Reiniciamos con el streaming. Ustedes sepan entender esta repetición. Bueno, vamos por la tercera sesión entonces del workshop y en este caso el sector público y la inserción de los profesionales de ciencias económicas en el sector público, educación, investigación a nivel universitaria, también en las áreas de asesoría de ministerios, de secretarías municipales, direcciones provinciales, etcétera. Agradecemos primero, yo me olvidé recién de los expositores invitados, que realmente un placer. Y vamos a iniciar con Cecilia Bresan, que es licenciada en Administración de Empresas, doctoranda en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, con mención en Ciencias Empresariales y orientación en Administración, es así de largo. Tiene una maestría en Desarrollo Económico de América Latina en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Cecilia, bueno, es docente de álgebra lineal y de cálculo financiero y bueno, tiene muchos años acá, a pesar de la juventud que tiene, docente investigadora, codirectora de proyectos acreditados, con artículos y presentaciones en congreso, y nos va a contar un poco de esta inserción del profesional en ciencias económicas en la docencia y la investigación universitaria. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hizo una gran síntesis, Florencia, así que mucho más no vamos a agregar. Bueno, yo cuando me gradué de licenciada en Administración de Empresas, a diferencia de lo que he pasado en otras ponencias, chicos decían, yo ya sabía qué quería hacer, yo tenía mis dudas en esto de en dónde insertarme y demás. Ni bien me gradué, tenía un pie parado en la faz privada y un pie parado en la faz pública, porque seguía vinculada a proyectos de investigación, en estas becas de investigación, no la que nombraba recién desde París, sino una beca, no la que nombraba recién Juan, sino las becas de ayudantía de investigación de proyectos de aquí mismo. Eso me permitió vincularme unos meses más después de haberme graduado. Yo entré a la facultad en el año 2000 y me gradué en el 2005, con lo cual viví la crisis del 2001, que para los que están por graduarse ahora lo estudiaron en Historia Económica, y uno lo vivió en primera persona, con lo cual, digamos, el atravesar la universidad pública con un conflicto tan complejo, hacía que el futuro y la inserción laboral aún fuese más complejo, ¿sí? Esto de dónde uno se podía insertar, cómo y demás. Yo tenía claro que sí me gustaban las pymes. Cuando uno estudia administración hay como un preconcepto de que si no trabajas en la multinacional más grande que hay, en el puesto de mayor estrategia, no te vas a realizar como profesional, y en realidad eso no es cierto. Uno se realiza como profesional donde a uno le guste trabajar. Creo que cuando uno se está por graduar pesa bastante esto de ¿cuál será la inserción laboral? ¿Cómo será? Y sobre todo uno tiene que intentar, más allá de las opciones laborales en cuanto a necesidad de trabajar, un trabajo que nos dé satisfacción, aunque sea en algún momento del día, de toda esa jornada laboral que ocupa gran parte de nuestro día. Bueno, yo como me gradué, seguí trabajando en la empresa donde había hecho mi práctica profesional, o sea, la práctica de quinto año, que nosotros como administradores vamos a una empresa a resolverles un problema, ¿sí? Entonces, como estudiantes nos creemos casi Superman. Vamos, y claro, nos encontramos con una complejidad que es el primer cachetazo con el mundo empresarial. Yo después con esa empresa empecé a ir un par de veces a la semana y me terminaron adoptando, ya iba todos los días. Pero me pasó que tenía un pie en la faz pública y me encantaba la docencia. En general, en mi familia hay una rama de la familia que todos somos docentes. Quienes somos docentes por vocación, tenemos esta cuestión que nos damos cuenta que queremos ser docentes o disfrutamos de explicar o de intentar que el otro entienda respecto de un tema, más allá de la profesión de origen que hemos elegido. Muchos aquí somos docentes habiendo tenido un origen en una carrera de grado que no es de docencia, ¿sí? Que es de una disciplina académica, sea economía, administración, contador o la que fuere. Entonces tenía esta puja. Hay muchos que mantienen esa dualidad y ponen un pie en cada lado, y a mí me pasaba que sentía que para crecer necesitaba en cierta forma elegir alguno de los dos espacios. En todo ello me sale la oportunidad de postular a una beca para estudiar en la UNIA, en la Universidad Internacional de Andalucía. Durante 3 meses me fui a España a estudiar una maestría en desarrollo, que también eso me abrió la perspectiva. Si bien yo soy administradora de origen, esta cuestión de cómo se insertaban las empresas en un contexto más amplio me parecía sumamente atrayente.
De hecho, pedí licencia en la empresa donde estaba, pedí licencia acá y todas esas cuestiones y fui. Y cuando volví, ya me di cuenta que la academia me atraía mucho más que el sector privado, me gustaba más analizar las empresas como objeto de estudio que como tomador de decisiones dentro de las firmas. Entonces, en esto de buscar posibilidades, surgió la opción de una beca cofinanciada de CONICET. Postulamos varios docentes en ese momento, entre ellos Diego Tello, y allá fuimos al doctorado en Córdoba. Esta beca cofinanciada implicaba que uno, como seguía siendo docente, yo en ese momento con dedicación full, más la dedicación del doctorado, o sea que ahí uno aprende la rigurosidad de la vida académica. Viajábamos, íbamos, veníamos, sobre todo para tomar los cursos. Iniciamos nuestros estudios doctorales en 2010, estamos ya a punto de finalizarlos, vemos la luz al final del túnel respecto a las tesis doctorales. Y en ese momento yo ya me di cuenta que era la academia lo que me gustaba. De hecho, para postular a esa beca, yo hacía ejercicio liberal de la profesión, hacen un bloqueo del título para ejercicio liberal de la profesión, porque obviamente el Estado está financiando una formación muy específica. Entonces, bueno, ahí ya opté principalmente por la academia. En todo ese trayecto también, desde que inicié, fui docente de 2 materias, de álgebra lineal, que fue la que concursé, y de cálculo financiero. A mí la matemática siempre me gustó, pero me gustaba, no seguí una carrera de matemática tan pura, porque me gustaba una matemática más aplicada a otras cuestiones. Y cuando uno empieza como docente, que eso es un poco la experiencia que también les quiero transmitir, las primeras experiencias que uno tiene, las toma de lo que fue como estudiante. Bueno, y claramente no es lo mismo tener el pizarrón de frente que el pizarrón a espaldas, dijo un profe en algún momento de mi carrera, y es cierto. ¿Por qué? Porque uno se basa de aquellos, digamos, experiencias áulicas que le gustaron y que intenta reproducirlas, pero desde el otro lado, y alejarse de aquellas que nos hacían dormir en el banco. Y uno se da cuenta que es muy complejo llegar o alcanzar esa cuestión ideal, y que por ahí uno lee artículos de divulgadores de innovaciones en aula y uno se piensa cómo con 100 niños en un aula y uno delante, en el buen sentido, logra hacer esas innovaciones. Entonces está claro que cuando uno comienza la docencia necesita formación docente, y esa formación docente hoy uno la puede tomar en forma sistemática, o sea, hacer una especialidad en docencia universitaria, hacer el profesorado en ciencias económicas, o hacerlo en cursos más pequeños y más cortos, que fue lo que yo opté, en virtud de que entré paralelo a eso, hacía cursos de formación de posgrados disciplinares. Entonces, pero es necesario. O sea, claramente es necesario porque uno logra otras herramientas. Pero también con los años, yo hace 13 años que soy docente, también esas herramientas las empiezo a mirar en forma más crítica. Y digo, así como nos pasa con estas cuestiones del mainstream en la economía o en la administración, que parecen tipo recetas que uno puede trasladar de un lado a otro, lo mismo pasa en educación. Entonces uno puede tomar cursos de formación de una manera mucho más crítica y que interpele nuestra propia práctica, ¿sí? Decir qué cosas uno puede tomar o qué cosas no. Bueno, y otra cuestión que les quería traer a colación de cuando uno elige la docencia, realmente la elige y elige formar parte de una universidad. Las primeras reuniones con compañeros después de graduarse, el primer comentario que se escucha es: ah, te quedaste en la universidad. Y no, a ver, no, esa sensación de te quedaste en la universidad con connotación negativa, decir, ah, te detuviste, te congelaste, te quedaste ahí en esa burbuja porque era más fácil, porque entonces no saliste afuera. Y en realidad es todo lo contrario. Uno elige la universidad, y en particular esta y una universidad pública y con todo lo que conlleva y la lucha docente que conlleva, porque decide trabajar allí. O sea, hay una cuestión que es esto mismo que les repetí al comienzo, esta idea de cuando uno elige dónde trabajar y en función de la satisfacción, los que somos docentes, esa sensación de estar en aula, la satisfacción de cuando el estudiante logra entender y comprender, más allá de un tema puntual, sino el intercambio, el verlos avanzar. Como todo trabajo tiene un nivel de conflictividad, pero el aula es del docente, ese disfrute que se siente en el momento de dar clase, del intercambio y demás. Entonces muchas veces cuando uno elige alguna faz pública,
y los comentarios que tienen que ver con prácticas culturales arraigadas, ¿no? Decir, bueno, te quedaste y en realidad, más que quedarme, elegí dónde estar. O sea, elegí porque además a la universidad se ingresa por concurso. No es que golpeamos la puerta o si levantas la mano y dices, yo quiero y acá estamos. No, se ingresa por concurso, con un proceso de selección. Igual que cuando uno decide una beca de CONICET. Yo en mi caso tuve una beca de CONICET, no ingresé luego a carrera de CONICET porque además en la vida adulta la vida propia te atraviesa y uno va tomando decisiones y los tiempos académicos de CONICET no a veces, no necesariamente coinciden con los tiempos de decisiones de vida que cada uno toma, pero son decisiones. O sea, cuando uno elige ser docente o elige quedarse en la faz pública, no es que se quedó. Justamente todo lo contrario, es por ser inquieto, por querer seguir investigando, por vincularse con otras disciplinas. Entonces, por ahí lo que quería transmitirles es que la elección laboral que ustedes tomen va a estar siempre bien, siempre que encuentren satisfacción en lo que hacen. En irse al exterior, como hizo Juan, o en mi caso que fue muy breve, que fui y volví, que realmente es una experiencia sumamente valiosa, sumamente gratificante, aquel que lo pueda hacer y aquel que lo sienta así, no es una cuestión de obligación, no es que si no te vas al exterior, no, sos un poco menos profesional que aquel que se fue, no, porque es una decisión sumamente personal de lo que cada uno quiere vivir. Por eso está bueno cuando uno elige un trabajo, encontrar satisfacción en algún momento de su jornada laboral, ya sea en la faz pública en sus diversas, digamos, versiones, en la faz privada, pero siempre esto, ¿no? O sea, tener la confianza de lo que uno elige está bien en función de lo que uno quiere. Y bueno, en la faz pública la formación es continua, porque ya sea que uno participe en educación o asesore a tomadores de decisiones políticas, claramente la formación tiene que ser continua. La podemos hacer más o menos sistemática, pero la formación en sí siempre es continua. No sé si lo hice como abreviado en virtud de los tiempos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión para enfatizar? Sí. ¿Dónde tomaste los cursos que hiciste sobre pedagogía universitaria? Principalmente acá, ¿sí? Tanto dictados por Secretaría Académica de la Universidad, que en su momento suele dictar una serie de ciclos anuales, a veces los repite, a veces no. Después he tomado otros cursos dictados por Secretaría Académica de la Facultad, digamos, digo quién los organiza. En general son pedagogos de distintas corrientes o de distintos estilos, y después en el doctorado en realidad yo tomé una materia de políticas universitarias que es bastante más general, pero que bueno, que nos pone un poco a tono de cómo se vive en la universidad, que esa es otra cuestión. Aquel que por ahí me olvidé de comentar, aquel que quiera ser docente en la universidad, lo primero que tiene que hacer es hablar con algún otro docente de la universidad, ¿sí? De la que quiera participar, y preguntarle cómo funciona. Dicen varios autores que no hay nada más complejo que explicarle a otro cómo funciona su universidad en virtud de las estructuras organizativas de cruce que tienen internas. ¿Pero por qué? Sobre todo para saber qué es un cargo, cuál es el primer cargo. O sea, a ver, cualquier cargo universitario requiere el título de grado, pero tienen distintas responsabilidades y abarcan distintas cosas. Y además te puede dar distinta inserción laboral dentro de la universidad, distinta estabilidad laboral. Entonces, una sugerencia para cualquiera que quiera ser docente es charlar con otro docente y preguntarle cómo se ingresa, cuáles son, digamos, los peldaños de carrera docente, cuándo se puede ingresar a un cargo que pueda seguir carrera docente, cuándo no. O sea, acá no es como cuando entramos a una organización privada que tenemos un proceso de inducción al puesto. No, acá la inducción al puesto es remarla antes, averiguar antes qué ocurre y luego cuando uno entra, digamos, hacerse del trabajo del día a día. Pero, digamos, justo me dio pie tu pregunta para agregar esto que por ahí me había olvidado decirles. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Algo más? Una aclaración que quería, por las dudas, esto de becario de CONICET y de la carrera de investigador. Carrera de investigador se ingresa en realidad cuando uno en general ya tiene el título de doctor y ya tiene algunos antecedentes en publicaciones y demás.
Entonces ahí ingresa la carrera de investigador. El ser becario, doctoral o postdoctoral, es previo a la carrera de investigador. Y la carrera de investigador implica que uno es empleado del CONICET y cumple los requisitos. Lo que pasa es que CONICET tiene centros desperdigados a nivel federal, en las universidades y en centros de investigación propios, entonces los investigadores de CONICET están en distintas partes del país. Y es un poco a lo que me refería con esto de que la universidad tiene un montón de estructuras entrecruzadas y entrelazadas. CONICET actualmente no es un ente aislado de las universidades, sino incrustado dentro de ellas. Entonces puede haber, digamos, un mismo docente puede tener un doble empleo en la universidad y en CONICET y tener cargos distintos de jerarquía, tanto en un empleo como en el otro. Bueno, aplaudimos a Ceci, le damos las gracias por haber estado aquí.